Buenas noches, bienvenidos. Vamos a empezar desde un poquito de tiempo, desde un ratito, nuestro podcast, nuestra columna Multiverso de Sentidos, esta vez enfocado en el tema de la maternidad. Titulamos a lo que vamos a desarrollar a lo largo del mes, a propósito del mes del Día de la Madre, las distintas caras o perspectivas con el que podemos ver la maternidad. Tanto si nos dan luces, si tenemos la experiencia de ser madres, como hijos, cómo podemos entender un poco la función materna. Como que es la función materna es un término que se emplea actualmente precisamente para no constreñirnos en una noción de maternidad que puede ser una noción que hayamos sentido como inmutable, como universal, como condicionante, ¿no? Y quizás tener un poco esa plasticidad a la hora de hablar de mamá nos pueda servir para entender mejor nuestra relación con ella, para un poquito fluir no tanto desde una idealización, ¿no?, que generalmente podría desencadenar luego una decepción, un desencanto tanto de mamá como de los hijos, sino ver a mamá en sus distintas vertientes y en toda su riqueza. Vamos a esperar entonces un ratito para poder empezar nuestra transmisión en Multiversos Sentidos, las distintas caras de mamá. Feliz Día del Trabajo. Empezamos hoy, que es feriado, el Día del Trabajo. Muy interesante, ¿no? Cuando éramos niños, no sé si les pasó a ustedes, nos preguntaban a qué se dedican tus padres, ¿no? Uno decía en un ambiente muy tradicional: papá trabaja, mamá es ama de casa, ¿no? ¿Qué es papá? No sé, albañil, ingeniero, astronauta. Y mamá está en casa, ¿no? Mamá no trabaja. Hay una visión de no considerar el trabajo del hogar, ¿no?, como un trabajo. Y ahora el Día del Trabajo para la mujer, en un momento en el que ha habido toda una revolución del acceso a la mujer al sistema laboral, buscando su triunfo personal, cómo se ha reinventado también esta parte, esta convivencia entre mujer profesional y madre, ¿no? Cuando antes había una fusión entre mujer-madre, como si ser mujer condicionantemente involucrara ser madre. Entonces cualquier tipo de realización, eh, cualquier tipo de triunfo tenía que ver, cualquier tipo de glorificación, cualquier tipo de alabanza tenía que ver con ser mamá. Justo ahora en el Día del Trabajo podemos felicitar a muchas mamás que pueden, digamos, tener una noción más amplia de la relación maternidad-trabajo, maternidad-prosperidad, maternidad-riqueza, maternidad-realización, maternidad-éxito profesional. Así que feliz del trabajo desde ahora a esta fuerza cambiante que también involucra la maternidad, tanto si tiene que ver con el trabajo del hogar, que es un trabajo extraordinario y maravilloso, como el acceso a el mercado laboral. Entonces, un minutito más y comenzamos nuestra ponencia. A lo largo del mes vamos a tener distintas perspectivas de lo que significa la maternidad. Vamos a ver un poco las perspectivas sistémicas, transgeneracionales, vamos a ver la perspectiva mítica, vamos a ver la perspectiva humanista, la perspectiva del coach, eh, para poder cubrir esa gran esfera que ahora llamamos maternidad. Entonces miren, chicos, comenzamos ahorita. Entonces miren, primero las diversas caras de mamá, ¿no? Lo primero, voy a empezar con frases que todos hemos leído o dicho o sentido o han expresado nuestros familiares alguna vez, ¿no? El sagrado deber de ser mamá. Es como si muchas veces dijeran: ay, mira, el sagrado deber de ser mamá viene mucho de la religión, ¿no? El rol más importante en la vida de la mujer. O sea, ser mamá sería el rol más importante en la vida de la mujer. ¿Lo hemos escuchado? ¿No? Uf, la experiencia más maravillosa que puede tener una mujer. Lo mejor que le puede pasar en la vida a una mujer.
¿no? Entonces, lo que tenemos ahí, lo mejor que le puede pasar en la vida de una mujer, la experiencia más maravillosa de una mujer, el sagrado deber de ser madre, el rol más importante en la vida, está asociado entonces a un ámbito de realización total, como si la maternidad fuera muy interesante, hay que rescatarlo, no lo estamos rechazando, pero si lo vemos como un ámbito total, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha dicho mi madre es una santa, ¿no? O ha escuchado, ¿no? No, mi madre es una santa. Qué interesante, ¿no? Qué bonito un momento. Uno ve, hasta lo ve en las series, ¿no? Aparece mucho desde La Rosa de Guadalupe a las telenovelas de Televisa, ¿no? Esa figura de la madre sacrificio, de la madre que todo lo da, todo lo comprende, ¿no? De la madre cifrada en el desarrollo de los hijos, que ve su realización incluso por sobre su realización, ¿no? Y que glorificamos y que idealizamos y que es parte de la cultura popular. Por eso el Día de la Madre es más popular incluso que las fiestas patrias, ¿no? En toda América Latina, ¿eh? El Día de la Madre es el día que articula y venera y todos lo esperamos y todos lo celebramos, ¿no? Con esa glorificación de lo que significa mamá. Entonces, esas frases que estábamos diciendo un poquito, mi madre es una santa, que son parte de esta cultura, pero qué rudo, ¿no? O sea, relacionarse con una santa quiere decir que no está a nivel humano, porque un santo, digamos, está en una proporción y en un toque con lo divino que excede lo que se enoja, lo que le duele, lo que por momentos duda, lo que por momentos se desconecta, ¿no? Relacionarse con una santa, qué bravo, ¿no? Qué bravo sería para la santa también, ¿no? Porque si ser madre precisamente es este destino total y natural, este instinto universal, esta vía de realización absoluta de lo femenino, ¿no? En el que mujer y madre son una sola para esta cultura de la que vamos a hablar un poquito, ¿no? Desde el punto de vista cultural, qué difícil para ella entonces cuando duda, cuando se enfada, ¿no? Cuando no soporta, ¿no? En una cultura en la que lo debe soportar todo, en que lo debe aguantar todo, ¿no? Sigamos un poquito con esas frases, ¿no? Era la mamá, ¿no? Venía la tía o venía la abuela y decía, ya te casaste, ¿no? Ni modo, aguantas y soportas. El tipo te podía ser infiel, lo que sea, pero aguantabas y soportabas, ¿no? Por el bien de tus hijos, porque eres madre, ¿no? Entonces, miren, qué interesante, solo para rescatar un poquito, porque lo que vamos a ver alrededor de esta charla es ver cómo la maternidad no solo es un imperativo biológico, ¿no? Como se ha visto hace mucho tiempo, asociado, como decíamos, mujer-madre, indisolubles, inseparables, sino también tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la sociedad. Y a lo largo de los siglos, la imagen de mamá también ha ido acentuándose, ha tenido variantes, porque es cultural. Y en este mismo momento, la figura tradicional y convencional de la maternidad ha sido rebatida desde el feminismo, ¿no? Estamos viviendo un nuevo tipo de enfocar la maternidad. ¿Cómo nos enfocamos también como hijos frente a esa maternidad, ¿no? Entonces, mire, empecemos con esto para redondear. La maternidad idealizada. Es el destino total de una mujer, como vimos, el deber sagrado, la experiencia maravillosa que tenías que ser. Un instinto, visto como un instinto natural, es decir, ¿no? Como si estuviera prácticamente de la manera más espontánea y natural el cuerpo de la mujer, la psique de la mujer preparada para ser mamá, ¿no? Como si naturalmente le saliera a comprender totalmente a los hijos, casi en participación mística, ¿no? Porque, wow, es un instinto natural, ¿no? Entonces, si en algún momento la mamá mire, esta extrema idealización, entonces qué ruda es, porque si en algún momento la mamá dice, caray, tuve que dejar estudios, caray, tuve que sacrificar esto, uy, no soporto, digamos, esto estar 24 horas al día sin poder descansar, ¿no? ¿Qué hago con mi mal humor? ¿Qué hago con mi realización? ¿Qué hago con mi búsqueda espiritual? ¿No? Si tengo que estar cifrado siempre en mi rol de mamá, ¿no? Entonces, qué rudo es ese estigma luego, que si lo que se espera es este deseo total casi de iluminación, ¿no? El deseo de la constitución y el instinto de ser mamá, ¿a dónde se van los otros deseos de mamá? ¿A dónde están? En la sombra, ¿no? Y qué rudo que estén ahí, porque luego van a salir como sombra. Y luego, si nosotros hemos idealizado, el proceso de idealizar demasiado algo, viene a traernos luego un proceso de satanización. Lo que más idealizamos, chicos, porque es un extremo, cuando se haga real, cuando rompamos la proyección de la idealización, vamos a terminar demonizándolo. Uy, mira qué traidor, no era lo que pensábamos, no eres tan bueno, no eres tan único, no eres tan especial.
porque estamos sobreidealizando. ¿No les ha pasado a todos en temas de pareja? ¡Wow! Llega la persona, qué inteligente, qué brillante, qué bello, uff, ¿no? O estas proyecciones de Salvador, tú eres el único hombre, tú me vas a salvar, ¿no? Contigo hasta el fin, ¿no? Porque eres, wow, la encarnación de un ángel en vida, o la encarnación de una madre divina, una diosa, ¿no? Si fuera un hombre o una mujer, o eres, ¿no? El que me va a ayudar para siempre. ¿Quién resiste una proyección así tan total, tan idealizante, tan globalizante, tan universal? Nadie, ningún ser humano. No sé ustedes si conocen a alguien, solo un santo, solo una virgen, ¿no? Una virgen al estilo católico, ¿no? Podría resistir una proyección así. Y ninguna mamá, en realidad, por eso es un poquito interesante cuando las idealizamos, cuando tenemos esta imagen de mi madre es una santa, cuando es lo más sagrado que pueda ocurrir, lo más bello que puede ocurrir en la vida, sí, pero esa idealización tremenda de la mamá como única vía de realización para la mujer es muy ruda para ellas, ¿no? No les permite, digamos, la capacidad de equivocarse, ¿no? Si es un mandato divino, ahorita vamos a ver muy asociado a la religión, por eso tenía dos componentes en la religión católica. O eras Eva, ¿no? Que era la mujer pecadora, ¿ves? Que cae en las tentaciones de la serpiente y luego casi recibe una maldición del patriarca de Dios. Parirás con el dolor de tu cuerpo, ¿no? Entonces ese tipo, ¿ves? Esa fuerza que condena tanto esta parte de la maternidad, o luego el otro arquetipo de maternidad que era la Virgen María, que era un arquetipo, es muy interesante la historia de la Virgen María, ¿eh? A nivel, en la historia de las religiones, y sobre todo en la historia de una religión patriarcal como la católica, ¿no? En el que de pronto todo era masculino, Dios era el Padre, ¿no? Y se habían perdido a las diosas madre, ya no habían diosas madre, ¿no? Porque la Virgen no es una diosa, ¿no? Es una humana que puede llegar a una categoría de santa, o sea, quiere decir que se espiritualiza pero no se diviniza, o sea, no es Dios, ¿no? Entonces, la Virgen María también ha sido un anhelo del inconsciente dentro del seno de la religión católica por darle un lugar a lo femenino, o sea, es muy interesante toda la lucha que hubo en la parte mariana. Pero era un ideal como estaba en pelea con Eva, que era la mujer que va a parir con dolor, ¿no? Condenada, ¿no? Que llevó a pecar al masculino, que cae en la tentación, ¿no? Con toda esta demonización del femenino, era una madre inalcanzable, una madre que asciende, es decir, que está en lo alto, demasiado alto para ser una figura que se pueda compensar y se pueda vivir aquí, como humanos, cuando somos luces y sombra, ¿no? Ser la Virgen María. Y eso es lo que la cultura ha hecho un poco con el que veamos a la mamá, como la Virgen María, como una proyección de Virgen María. Y esa es una proyección demasiado grande. Mamá se va a caer de esa proyección. ¿Y qué va a pasar cuando se caiga? Que uno se va a desencantar, desilusionar y va a demonizar, ¿no? Y va a pasar a lo que en el judeocristianismo se condena más de la mamá, ¿no? Primero, ¿no? En este rol, aparte, como Virgen María, es un rol sin líbido, ¿no? Es un rol asexual, ¿no? Entonces, en esa imagen tradicional de glorificación de la madre, no se le permite el sexo, no se le permite el gozo, está vedada la libido en esta noción inalcanzable o superior de mi madre es una santa, ¿no? No podría tener sexo si es una santa, ¿no? O sea, no, son castos, ¿no? Tienden a ese lado. Entonces, cuando cae, ¿no? Y justo, miren, uno de los insultos más grandes que decimos, ¿no? Chingada madre, puta madre, ¿no? Miren, chingar, ¿no? Puta, ¿no? Justo lo que estábamos negando, la libido. Ahora, en nuestro insulto mayor, ¿no? Juntamos la libido, puta, prostituta, ¿no? La pelea de lo más conservador religioso contra los femeninos, contra su eros, ¿no? O mala madre, ¿no? Miren, en los periódicos, no sé si han visto cuando leen, cuando se da la noticia de una madre que no ha cumplido su rol materno, ¿cómo le dicen? Madre desnaturalizada, ¿no? O sea, claro, lo natural era ser buena, Virgen María, impecable, dadora, sacrificada total, entregada al máximo, abnegada a niveles indecibles, ¿no? Entonces, pero ¿han leído alguna vez Padre desnaturalizado? ¿No? Y convenimos que toda América Latina somos hijos de padres ausentes, ¿no? De padres que si estuvieron no cumplieron tampoco su rol afectivo, pobres, ¿no? El patriarcado también afecta a los hombres, ¿no? Afectó a los hombres, sigue afectando a los hombres, ¿no? Entonces, madre desnaturalizada, mire, entonces no ser buena madre puede ser uno de los estigmas, de los sanbenitos, de las manchas, de las marcas culturales, religiosas, que más afectan la psique de una mamá y que más afectan también la psique de un hijo, de los hijos que hemos crecido bajo ese ideal, de ese ideal inalcanzable, ¿no? Mala madre, ¿no? Es una mala madre.
qué fuerte, ¿no? Porque si es lo que más se glorifica, no alcanzar el lugar de esa glorificación mayor, luego puede convenir mala madre. ¿Y cuánto nos hemos desarrollado con eso, con mala madre? ¿No? Con una madre que no se siente buena y que de pronto ha sido su mayor vía de autoflagelación el sentirse mala madre, ¿no? O los hijos que injustamente luego no tenemos esa proyección inmensa que esperan que tengamos de mamá, ¿no? Que sea esta Virgen María única y total, ¿no? A la que podamos cantarle las canciones, incluso estos poemas bien cursis de madre, de tus manos surgen palomas, y que sea esa figura como de virgen, ¿no? O sea, es inalcanzable. Entonces, vamos un poquito a lo que queremos decir, es que cualquier idealización va a tender necesariamente a una demonización. Que esa buena madre, esa gran madre que tengamos, esa madre idealizada, tarde o temprano la proyección va a caer, porque somos seres humanos con luces y sombras, ¿no? Somos ambivalentes, tenemos ambigüedades, tenemos deseos también que manifestar, ¿no? No somos unívocos, somos múltiples. Esta imagen de la maternidad es una imagen monolítica, una imagen impuesta, una imagen que no tiene matices, ¿no? Que espera que se cumpla una narrativa de extremo sacrificio, ¿no? Como si la maternidad fuera un saber innato, ¿no? Como incluso se decía, y esto combatían mucho las feministas, las mujeres piensan con las glándulas, ¿no? Saber innato, es decir, que instantáneamente, innatamente, por puro instinto maternal, vas a saber cómo criar al hijo, cómo tenerlo, cómo llevar también un parto, ¿no? Convenimos que estamos en una cultura alejada del cuerpo, que glorificó el espíritu. Ay, sí, lo trascendente, el espíritu, Dios, en una realidad que no está en el mundo, que está más allá. Había que ir al cielo, ¿no? O sea, la salvación no está en la tierra, está en irse a ese otro mundo, ¿no? En el que el cuerpo era lo pecador, el cuerpo era lo sucio, el cuerpo era lo femenino, que era asociado, por eso no hay curas mujeres, ¿no? En esta sociedad. Y entonces le estamos pidiendo que cuando tenemos una relación partida con el cuerpo, a la mujer, que naturalmente va a tener un hijo en su cuerpo, que va a tener los cambios hormonales, estructurales y el reto y el desafío de un dolor, ¿no? Grande, que va a traer luego una felicidad, pero que es todo un reto y un desafío, que eso es connatural, eso tú lo tienes aquí contigo, ¿no? Si tu cuerpo es un extraño para ti mismo, imagínate tener un hijo que va a tener la fusión contigo. Es complicado. Y le estamos diciendo a las mujeres que eso están preparadísimas, ¿no? Están, wow, ¿no? Porque son son madres, pues, ¿no? O sea, con esta demanda de alta estándar de ser mamá, ¿no? Entonces, imagínense lo que implica todo esto. Cuando la madre se desespera, cuando a la madre le duele el cuerpo, ¿no? Cuando le cuesta procesar luego todos los cambios que tienen que ver con los hijos, ¿no? ¿Dónde está el margen de error en esa imagen idealizada? ¿Dónde está su duda, su no saber? ¿Dónde está su desesperarse? ¿Dónde está la relación con el padre también? Porque hablamos de madre, y qué fácil luego el día del padre, claro, no es nada popular como la madre, pero ¿dónde está su función colaborativa? ¿Dónde está la otra polaridad que tendría que estar ahí también, ¿no? Que es algo de lo que está cambiando, de lo que vamos a ver un poquito en esta función más interactiva con los roles, ¿no? Entonces también lo que está cambiando ahora es que la maternidad era un condicionamiento obligatorio. Es decir, si madre y mujer son lo mismo, es decir, no existe mujer sin ser madre, o sea, no existe mujer sin la categoría de maternidad, ¿no? Es algo, una imposición muy patriarcal que tenemos para ver eso, y que ella tiene que ser completamente buena y completamente sacrificada, y la mujer lo tiene como un rol, ¿no? Cuando viene, ¿no? Ahorita estamos en tiempos de cambio, pero cuando ha estado este paradigma que hasta lo tiene con la pareja, ¿no? O sea, hasta materna a la pareja, ¿no? Hasta la mujer tiene un hijo más, que es el esposo, ¿no? Entonces, podemos ver un poquito que ahora se está rebatiendo el condicionamiento obligatorio, lo cual está muy interesante, o sea, muy interesante como fenómeno para ver la maternidad. Ahorita vamos a hablar de cómo la maternidad ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? No ha sido tampoco unívoco, y ver la maternidad como una elección. Qué interesante, ¿no? O sea, que también sea una elección, que no es una obligatoriedad en que me pone un círculo en la cabeza de santo, sino que es una elección que implica una experiencia, ¿no? En el que claro que hay momentos de participación mística, la fusión con el hijo, el sentimiento de sentir lo que sienten, estas partes que idealizamos también, que son parte de la vida, que son naturales, pero que también hay conflicto, duda, confusión, desequilibrio, como todo en la vida, ¿no? Y una maternidad más real,
¿no? Una maternidad más comprensiva con la sombra de mamá, ¿no? En el que ahora coexisten también ya no solo la función de la maternidad vista en el ámbito de lo privado, ¿no? Sino, claro, con las mujeres y el acceso al mundo del trabajo y esta libertad también de su sexualidad y esta libertad también de su prosperidad, de ser generadora de riqueza, de estar en equilibrio y en éxito también profesional, puede hacer una elección. Entonces, si yo soy fruto, mira qué interesante, yo soy fruto, que yo diga, yo soy fruto de una obligatoriedad de mi madre por una reproducción de la especie, por un mandato divino, a decir, soy el fruto de una madre que eligió ser mamá, ¿no? Y que afrontó luego el mundo de contradicciones que implican las relaciones humanas, que implica ser mamá, ¿no? Porque es un ser humano, ¿no? Y me tuvo, ¿no? Los mundos ancestrales hasta eso están más preparados que nosotros en esta idealización judio-cristiana. Incluso vamos a ver que no solo es judio-cristiano, o sea, no solo tiene que ver con la cultura, tiene que ver también con la modernidad. La modernidad idealizó a la madre, ¿no? Las funciones estas, las experiencias del capitalismo tenían que ver también con circunscribir a la mujer en un rol, ¿no? Aquí. Pero que en cultura ancestral, miren, si ustedes los invito, van a los Andes, ¿no? Convenimos un poquito, acuérdense un poquito, Pachamama, ¿no? Es un término que hemos escuchado, Pachamama, Madre Tierra, ¿no? Pero si uno inquiere y pasa tiempo y puede entender un poquito las nociones que tiene lo andino, por ejemplo, me voy a centrar en lo andino, con la maternidad, encuentra que no es una madre unívoca, porque no hay nada unívoco, o sea, el monoteísmo con algo unívoco no existe en culturas ancestrales. Es muy nuevo con esta espiritualidad que emerge aquí, ¿no? De un Dios todopoderoso, ¿no? Y masculino, ¿no? Existía multiplicidad, ¿no? Uno entendía también las divinidades múltiples. Entonces, así como había una madre nutricia, que es la madre que idealizamos, una mama unu, digamos, es decir, una madre agua, que era muy nutricia, existía una madre que era muy material. O sea, que estaba, miren, mater significa madre y mater significa materia. Es decir, que era cuerpo, que era materia, ¿no? Mama alpa. ¿Okay? Entonces uno va a Mamalpa y uno encuentra, cuando vienen los españoles que venían con su sistema de creencias, pues, monocordes, buenos contra malos, ¿no? Sin entender multiplicidades, ¿no? Solo de una manera maniquea, bien contra mal, luz contra oscuridad, Dios contra el diablo, era imposible luego entender a Mamalpa. Las crónicas españolas dicen, oye, era una madre terrible, ¿no? Porque dicen que también podía castigar, porque también se molestaba, también provocaba miedo a la gente, ¿no? ¿Cómo es posible esto? ¿No? O sea, ellos que venían de, wow, no, sí, pues la Virgen, Dios completamente bueno, ¿no? ¿Cómo entender a Mama Alpa? No había el esquema cultural, ¿no? Para poder entender desde una vía maniquea, ¿no? Lineal, la complejidad de las maternidades en un mundo ancestral, ¿no? Coatlicue, por ejemplo, la imagen de la Madre Tierra en Mesoamérica, tiene falda de serpientes. ¿Cómo podía entender a alguien así entre bueno y malo? ¿Ves? Estas figuras idealizadas de Virgen Madre, ¿no? Algo tan complejo, ¿no? Entonces Mama Alpa, miren, es la madre mater, es la madre materia. Entonces, a ver, es la que me dice la madre, es la figura de la madre en la naturaleza y en la vida, también tiene hambre. Porque es mater, porque es materia, necesita nutrirse, ¿no? ¿Ves? En estas figuras de las divinidades omnipotentes, uno dice, yo solo le pido a ellos y me postro, ¿no? No hay reciprocidad. En el mundo ancestral hay reciprocidad. La Mama Alpa, es esta figura de mater, de madre tierra, es decir, vinculada a una mater, a una materia, tiene hambre, tiene cuerpo. O sea, se va a poner de mal humor si no come. ¿Ustedes se ponen de mal humor, chicos, cuando no comen? Yo sí, ¿no? Cuando comemos o estamos aquí, estamos de mal humor, ¿no? Se va a poner de mal humor, se va a molestar. O sea, ¿no? Yo convengo en que me encanta las partes amables, pero cuando no como mucho tiempo, que me encanta comer, puedo ser grosero, ¿no? O sea, y eso es lo natural de la materia, porque tiene que alimentarse, ¿no? Tiene mater, tiene cuerpo, tiene gozo, tiene eros, ¿no? Es una madre que danza también su sexualidad. Es una madre que tiene cuerpo, ¿no? Es una madre que no pudo ser entendida por esta noción judeocristiana, pero que vive ahí, está ahí. Y justo es una madre que tenemos que entender. Mama Alpa, la madre mater, comprender también su materialidad, comprender sus estados de ánimo, comprender su hambre, comprender su desesperación. ¿Cómo no va a estar desesperada Mama Alpa si hemos contaminado ríos? O sea, ¿ustedes creen que cuando nos relacionamos con la madre tierra y dicen, ay, no que era buena porque hay terremotos? ¿Por qué ocurre esto? ¿No? Si es la madre mater, nosotros
como hijos de ella, le hemos provocado contaminación, le hemos destrozado, le hemos contaminado, ¿no? Va a estar muy contenta, ¿no? O sea, necesitamos todo un ámbito, por eso es un regreso de culturas ancestrales y otra forma de ver la mamá en su complejidad, ¿no? Porque también hay una madre ambigua, ¿no? Una pachamamita que es capaz de interactuar entre el lado nutricio y este lado fiero, que sí puede ser terrible, pero que tiene el conocimiento y la integración de lo que es el cuerpo, de lo que es la materia. El cuerpo tiene hambre, el cuerpo tiene sed, el cuerpo necesita descansar. Por eso en agosto a mamá Alpa yo le doy comidita, le bailo. Ahora descansa, mamá, madre materia, ¿no? Ya me diste todo, ahora descansa, te concedo descansar, ¿no? Miren qué bonito, ¿ves? Bajo la idea judio-cristiana que tenemos, ¿qué va a descansar? La divinidad no descansa, ¿no? Pese a que el Dios judio-cristiano descansó al séptimo día, ¿no? No, es omnipotente, lo tiene todo, ¿no? ¿Ves? No conocemos un poco, ¿ves? A los mundos ancestrales vía su multiplicidad. Mama Alpa, entonces, desde esta metáfora que les estoy exponiendo, era más real, era más verdadera, más fidedigna, me permitía una relación. Claro que tengo que también darte de comer, mamá. Claro que también tengo que comprenderte. Claro que también tienes sexualidad, ¿no? O sea, es parte de tu eros. Claro que también tienes deseos que son parte de la mater, de la materia. Son tuyos, ¿no? No estás en el cielo glorificada con un halo de santidad. Eres madre materia, eres mamá Alpa, ¿no? Entonces, miren qué interesante, ¿no? Solo para ver cómo esto que es ancestral ahora se está reivindicando vía el feminismo, vía todas las luchas de lo femenino, ¿no? La idea de que no existe una concepción o una noción monótona de la maternidad, ¿no? Estas nociones que idealizan, que constriñen, ¿no? Si no, podrían haber muchas maternidades, ¿no? Hay una multiplicidad que hay que entrar. ¿Por qué no ver más que una maternidad? Muchas multiplicidades de maternidad. Estar con relación con una madre que viaja, que le encanta el gozo, viajar, ¿no? No solo quedarse en la casa. Una noción de una madre que trabaja y me está dando un ejemplo de éxito laboral, ¿no? O distintos tipos de factores de la modernidad. Hay muchas maternidades, hay distintas formas de vivir la maternidad. No solo la noción que hemos aprendido un poco desde la cultura occidental. Y la otra polaridad, maternidades nuevas tienen que interactuar con paternidades nuevas, ¿no? Hablamos ahora de maternidades y paternidades compartidas. Entonces es importante que alguien no asuma el rol completo, porque eso es injusto, eso es asimétrico, eso es jerárquico, eso tiene un mecanismo de poder, de sujeción y de sumisión del femenino, ¿no? De explotación del femenino. Entonces, paternidades y maternidades compartidas. Es importante, es abrirnos a un mundo múltiple. Y eso es un poquito lo que las nuevas concepciones de maternidad, vía el feminismo y vía todo lo que se está replanteando, tienen. Pero miren, yo les digo, eso también fue ancestral. Ancestralmente ya se concebía una madre múltiple. No solo existía, ¿no? La Pachamama no es la Virgen María, ¿no? Luego son vírgenes morenitas que las asumimos, pero uno ve cuando hay el sincretismo de que las alimentan, de que ves, hay una interacción luego con el cuerpo, no hay una negación del cuerpo, porque madre es mater, madre es cuerpo. No puedo escindir el cuerpo, no puedo espiritualizar a un nivel inalcanzable, porque la idealización, acuérdense, trae demonización. Entonces, por eso luego también se habla ahora de maternaje, por ejemplo, que es ver el proceso psicológico de la maternidad, ¿no? No solo es el maternidad como impositivo biológico o como impositivo religioso, como estereotipo, es decir, ¿no? De que la mujer tenga que cumplir un estereotipo vinculado siempre a ser madre, que sea un arquetipo. El arquetipo siempre tiene luz y sombra, siempre tiene una riqueza mayor, ¿ves? Tiene Mama Unu, madre fértil, madre nutricia, tiene Pachamama que puede interactuar, una madre ambigua que puede interactuar entre dos vertientes, y una Mama Alpa que puede ser una madre mater, ¿no? Entonces, maternaje es un término muy bonito, ¿no? En el que tenemos un poco esta noción. Entonces, miren, chicos, la imagen desde que emerge, digamos, una jerarquización masculina ante lo femenino, ¿no? Ha tenido muchos cambios, ¿no? Antes de la Edad Media incluso ha estado muy asociado el papel fértil de la madre, ¿no? En uno de los miércoles vamos a hablar de los dioses y la parte arquetípica, eso no lo voy a tocar ahora, vamos a ver lo cultural, ¿no? Entonces era como en una época de alta mortandad infantil importaba que la mujer pudiera producir hijos, ¿no? No había todavía el rol educador de la mujer, ni tampoco la parte más idealizada, ¿no? Recién como en el siglo XII, en la historia de Occidente, ¿no? Surge el término maternitas, ¿no? Que es un término interesante, porque antes ni en Grecia ni en Roma existía un término para maternidad, ¿no? No tenía un valor para maternidad. Pero maternita surge más o menos como en el siglo XII, vinculado, como les contaba al inicio, con esta necesidad
en el ámbito cristiano católico, de darle un lugar también a lo espiritual femenino, en un mundo muy masculino, ¿no? La lucha de la parte mariana es muy rescatable, porque hablábamos, como les decía, una religión sin diosas, ¿no? Veníamos antes de que incluso la parte hebraica anterior al monoteísmo tenían diosas, ¿no? Tenían diosas mujeres. Pero era un mundo que le vedó lo divino a lo femenino, ¿no? Podían ser, ¿no?, llegar a santas, pero diosas, solo hay un dios y es masculino y es padre, ¿no? Pero miren, esta emergencia del maternitas, de la madre, ¿no? Luego la iglesia vista como madre, ¿no? Como la esposa de Cristo, ¿no? La madre de los fieles, ¿no? Muy interesante de cómo hablábamos, de cómo se movió, porque estaban luchando contra Eva, que era la madre que pare con dolor, la madre del pecado, la madre que cae en sus deseos, la madre que tienes, ¿no?, que cayó en tentaciones, ¿no? La madre diabólica, ¿no? Esta madre que luego rechazamos y demonizamos, ¿no? Entonces, desde ahí, miren, empieza un poquito a tener un poco la connotación de la maternidad. Vamos a ver luego cómo empieza un proceso de idealización. Este proceso en el que se idealiza no solo es el proceso religioso, también fue un proceso asociado al surgimiento de la modernidad en Occidente, ¿okay? Es decir, también el lado racional, el lado de las sociedades que emergen de lo feudal, que se transforman luego en sociedades industriales, en la modernidad, también tenía muy parecido, por más que estaban en batalla con la Iglesia Católica, en el lado de asumir la maternidad como un rol enclaustrante, ¿no? Solo restringido al femenino, y al rol del femenino fue de las dos maneras. Por ejemplo, miren, Juan Jacobo Rousseau es uno de los grandes teóricos de Occidente que han forjado un poco la cosmología occidental, porque también es una cosmovisión la de Occidente, ¿no? El hombre y la sociedad, ¿no? Él decía que el hombre es esencialmente bueno, ¿no? Siempre de ahí viene también decir el hombre, ¿no? Como humanidad, ¿no? Es decir, ¿no?, como el hombre asumido como un universal, ¿no? Incluso en el lenguaje, ¿no? El lenguaje también es muy masculino, ¿no? Pero claro, en ese lenguaje que el hombre es esencialmente bueno, ¿no? Entonces él escribe un libro que se llama El Emilio, que incluso es considerado el primer libro de filosofía de la educación en Occidente, ¿no? Tal cual, así, el primer libro de la educación en Occidente, El Emilio, ¿no?, en el que él teoriza, ¿no?, este hombre, ¿no?, que es bueno por naturaleza, ¿no? Miren, y en esto vamos a ver cómo luego se parece a la noción de la Iglesia Católica, pese a que él era anticlerical, ¿no? Él sostenía, Rousseau, de que uno podía ser bueno sin Dios, o sea, que ese niño esencialmente bueno podía convertirse en bueno sin necesidad de tener una idea de Dios, ¿no? O sea, y él mismo con ese libro fue excomulgado por la Iglesia Católica, tuvo que huir de París, ¿no? Pero miren, en ese libro que ha marcado luego la Revolución Francesa, ese libro marcó, o sea, la noción de cómo asumir al hombre, ¿no? O sea, gran parte de la Revolución Francesa también bebe muchísimo de Rousseau, de la fraternidad, la igualdad, la libertad, ¿no? Pero ¿cuál era uno de los capítulos del Emilio? ¿Qué decía de la naturaleza femenina? Miren, tal cual. Casi como si fuera el mismo rollo que se manejaba en el ámbito religioso católico, ¿no? Que Sofía era la pareja de este Emilio que representaba a este hombre completamente bueno, ¿no? Sin religión, ¿no? ¿Y quién era? Miren, era quien cumplía el rol de la maternidad como... En eso sí cambió, como afectividad. Miren, si antes, por ejemplo, la maternidad era este rollo muy necesario, biológico, asociado a la fertilidad, porque había una alta tasa de mortalidad infantil, aquí Rousseau lo asocia a la afectividad, ¿no? ¿Ves? Igualito aquí. Es una madre que ama, ¿no? Pero miren, aquí también se parece a ese rollo religioso, pero que se sacrifica completamente, que es capaz de sufrir en silencio. No, miren, eso tengo que estar hasta en telenovelas, estas telenovelas muy conservadoras que tenemos, de consagrarse a otros que siempre serán su prioridad antes que ellos. La abnegación total de la figura materna, ¿no? La figura solo restringida como acompañante del hombre. Mira, hablábamos de un lado que se funda la modernidad y era completamente patriarcal, cuya única realización era ser mamá de estos hijos nuevos, ¿no? De estos hombres nuevos que pariría la racionalidad occidental, ¿no? Entonces miren cómo también tanto el logos, es decir, lo racional occidental, como lo religioso occidental coincidían en circunscribir a la mujer en este rol de sacrificio, de abnegación total, asexuada, ¿no? Sin líbido, como si el ser mamá fuera un sacerdocio, religioso o laico, ¿no? Como si ser un apostolado.
Qué fuerte, ¿no? Pues, está realmente deshumanizada, ¿no? O sea, porque ¿quién puede, otra vez, volvamos a lo que empezamos a decir, ¿quién puede resistir esa proyección? ¿Qué mujer puede resistir esa proyección? ¿No? Luego las figuras, miren, de maternidad fueron, que había esa figura de glorificación de la maternidad, ¿no? Conforme emerge la ilustración también, emergen las figuras de ciencia y tecnología, luego las mujeres serían las que son capaces de procurar a los niños, que otra vez son los que forjarían al hombre moderno, como les decía, ¿no? Entonces, si antes, por ejemplo, la lactancia, las mujeres de aristocracia hacían que las sirvientas sean las que den la lactancia, con la modernidad, con todo lo que viene, se glorifica la lactancia, porque la mamá, ¿no?, era la que produciría, ¿no?, cuidaría, educaría a estos hijos, a estas generaciones que nos traerían el progreso, la racionalidad, ¿no? La mujer era lo natural, el hombre lo cultural, ¿no? La mujer era lo prístino, el instinto, y el hombre era el desarrollo, la tecnología y el progreso, ¿no? Mire, justo esta parte bien maniquea de dividir, ¿no? Pero es plenamente moderno. Está también en la naturaleza de la historia de la medicina, ¿no? En el que, claro, necesitamos efectividad en este rol materno, entonces te divido de la matrona, de la partera, ¿no? Y ahora vienes, ¿no?, un poco fríamente, porque somos superiores, estamos en tecnología, a poder parir aquí con médicos, ¿no?, en un ambiente pulcro y aséptico, ¿no?, sin afectividad, ¿no? Entonces, mira, chicos, luego... y fue histórico tremendamente, esa imagen de interacción nos dura hasta los años 50, 60, con la irrupción sobre todo de Simone de Beauvoir en este libro que se llama El segundo sexo, que cuestiona esta figura eso que les decía, de determinismo biológico y social impositivo con la mujer en solo la maternidad. Lo ve Simone de Beauvoir, lo denuncia, ¿no? Lo denuncia como un mecanismo de control del femenino, ¿no? En el que otra vez es visto como un ser meramente instintivo sin intelectualidad, ¿no? Un ser de instintos, ¿no?, un instinto materno sin realización, sin éxito, ¿no? Y hay todo un devenir, ¿no?, en función del cuestionamiento de una imagen tradicional de la maternidad, que ha tenido sus extremos, ¿no? Había una feminista también que hablaba de matrofobia, ¿no? O sea, se fue al otro extremo, ¿no? También de decir el rechazo a la maternidad. Como en todo proceso que tiene cambios, nos movemos siempre entre extremos, ¿no? Y que tiene ahora, miren, en lo que estamos viviendo ahora, como hablábamos, en estas figuras en el que la mujer reivindica también su cuerpo, ¿no? Hay todo un estudio de la antropología del cuerpo, el cuerpo de lo femenino, reivindica su sexualidad, ¿no? Es decir, ya no es alguien que tenga que estar en un ambiente doméstico, soportando, ¿no?, en esta imagen apostólica, sacerdotal de la mujer virgen y sacrificada por la familia y por los hijos. Ella también exige su placer sexual, exige su revolución, su gozo, ¿no? Y otra vez, imagínense, bajo la imagen conservadora, si la mamá era lo impoluto y lo sin líbido, ¿cómo convive mamá con sexualidad? O sea, parecen dos términos antinómicos, ¿no? Parecen dos antónimos conviviendo, ¿no? Y sin embargo, quizás gran parte de lo que esta mamá sufría, de lo que esta mamá estaba constreñida, era la castración de su eros, ¿no? Porque la condenamos al altar, ¿no? Queríamos que mamá esté en el altar, ¿no? Y tenemos este fenómeno de que papá se iba, hacía su familia y ella se quedaba para siempre, ¿no?, con su familia, sin poder reconstituirse a nivel de pareja, ¿no? Y luego la irrupción de la mujer en su realización profesional, maravillosa revolución, extraordinaria revolución, que ahora hace que los roles, ¿no?, de maternidad tengan que abrirse a una plasticidad mayor, ¿no? La mamá también trabaja, la mamá también ahora quiere coaligar prosperidad, maternaje, trabajo, realización, que puede ser una realización espiritual, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que puede tener también sus excesos, que puede tener sus críticas, que puede tener sus resistencias, pero que es parte del espíritu de época con la maternidad ahora, ¿no? ¿Cómo nos situamos nosotros en función de esa madre, de esa nueva figura? ¿Nos resistimos al rol más conservador y tradicional? ¿Queremos que mamá sea una virgen, una santa? ¿Queremos seguir diciendo mi mamá es una santa? ¿O queremos seguir pasando a decir no, era lo peor, ¿no? Era, wow, lo peor, ¿no?
seguir y apartándonos, seguir hablando en extremo, o queremos entender a la mamá en función de su complejidad, en función de su sombra, en función de su luz, de su realización, de su éxito, de su eros, ¿no? Y quizás eso nos puede llevar un poquito a entender las complejidades en nuestra relación con mamá, las complejidades como mamás también, si son mamás en función de sus hijos. Jung decía, tenía una frase que es muy importante, Carl Jung decía: nada afecta tanto a la vida del niño como la vida no vivida de sus padres, ¿no? Podemos pensar un poquito la vida no vivida de mamá, cuando tuvo que ser ese ente sacrificador, celestial, Virgen María, total, y quedarse y sacrificarse. ¿Dónde está su vida no vivida? ¿Dónde se fueron sus deseos? ¿Dónde se fueron sus ganas de viajar, de conocer, de estudiar, de realizarse? ¿No? ¿Dónde está esa vida? Esa vida afecta, se queda en la sombra. Es importantísimo darnos cuenta que ese patrón más conservador de la maternidad, que lo podemos glorificar aquí, está muy enfermo también, está patológico, no permite una mamá real, una mamá más humana, ¿no? Eh, Queremos que mamá también viva las vidas que también quiso vivir, ¿no? Porque si no, todos padecemos las vidas no vividas de los padres, ¿no? Hellinger decía: tomar a la madre es tomar la vida en su totalidad. Me encanta esa frase, la vida en su totalidad, con luz y sombra, con día y noche, con los momentos maravillosos y felices y con su mal humor, con su frustración, con su ganas de decir ya no puedo más. Se vale, mamá, se vale decir no soporto, ya no soy la que aguanta, ya no soy la que se tiene que sacrificar, la que porque la familia esté bien yo tengo que estar bien. No soy la Virgen María, o sea, soy una mujer que quiere también amar, que quiere ser amada, que quiere triunfar y que también quiere seguir siendo una madre nutricia, ¿no? ¿Cómo vamos a ese rol? Como hijos también nos abrimos a entender ese rol y esa complejidad materna. Es parte de nuestro reto y nuestro desafío, y de lo que vamos un poquito a abordar a lo largo de estos miércoles, ¿no? Les decía, desde el punto de vista sistémico, transgeneracional, mítico, ¿no? En uno de los días les voy a contar un mito. El mito es la psicología prístina, la psicología mayor antes de que emergiera como ciencia humana, ¿no? Para poder un poquito tener estos tips de acercamiento hacia una mamá total, ¿no? Una mamá que podamos decir sí, total, y sanarnos totalmente, ¿no? Y salir un poquito de la pareja idealización, ¿no? Y luego desencanto, decepción, frustración, rabia y demonización, ¿no? Ya salir de los extremos para ver realmente aquí, y como les decía el Andino, poder asumir a mamá también como una pachamama, también como una mamá uno nutricia, pero también como una mamá alpa, como una madre mater, que también tiene cuerpo, necesidades, deseos, sueños, expectativas, contradicciones, ambivalencias, y así la queremos, y así ella nos quiere. Entonces, chicos, eso fue como esta pequeña introducción, un poquito desde el punto de vista cultural de lo que está sucediendo con la noción y de maternidad. Y nos veríamos los siguientes miércoles ya para ahondar un poquito en cómo esas nociones han afectado los sistemas familiares, cómo también son transgeneracionales, cómo se arrastra y uno repite historias sin tener una noción consciente de que está repitiendo, y cómo y cómo también se puede entender desde los mitos, desde la psicología humanista y también desde el coaching. ¿Okay? Entonces fue un placer, un gustazo, y nos estamos encontrando los siguientes miércoles. Les dejo un enorme abrazo. Muchísimas gracias por la atención en un tema tan interesante y tan profundo, que en realidad nos puede ayudar un poco a salvar algo tan poderoso como el arquetipo y la vivencia y la experiencia de la maternidad. Ya no solo la maternidad como institución, la maternidad como experiencia vital. Abrazote, chicos, muchísimas gracias, les dejo un abrazote. Gracias, Moniquita, gracias, Evelyn, les dejo un abrazo. Gracias, Bea, un besote.